¿Qué tal? A continuación nos dedicaremos a el diseño de sistemas pluviales dentro de nuestra certificación para el diseño de redes de alcantarillado aplicando el software HTP Drenaje Urbano. Soy el ingeniero José Antonio Cisneros y en este tema nosotros vamos a, en primer lugar, repasar todos los conceptos básicos sobre hidrología hidráulica que ahora tendrán una aplicación directa en los sistemas urbanos, sobre todo de tipo pluvial. A continuación, revisaremos y conoceremos nuevas herramientas que el software HTP Drenaje Urbano incluye, que serán una gran ayuda para el desarrollo de nuestros proyectos, en el caso de algunos cálculos iniciales que necesitamos para el diseño de sistemas pluviales, en los cuales pues obviamente nos vamos a concentrar de manera importante para poder conocer cómo el software HTP Drenaje Urbano realiza precisamente este diseño. Y finalmente pasaremos a la integración del proyecto ejecutivo, conoceremos las herramientas, las opciones y las ventajas que tiene obviamente este software para poder integrar el proyecto ejecutivo que vamos a entregar. Entonces, pasemos a la parte que corresponde a los fundamentos de la hidrología hidráulica urbanas. Hay que recordar que en el caso de un análisis y diseño de un sistema pluvial, pues nuestro principal valor de entrada será la magnitud de la precipitación. Como sabemos, este es un fenómeno natural, climatológico, que pues responde a ciertas características que están enmarcadas dentro del ciclo hidrológico. Solamente que en este caso, pues las componentes y todos los elementos que se incluyen, pues difieren del análisis que hacemos en una cuenca que no está urbanizada. Porque pues, como nosotros sabemos, aun cuando la precipitación pueda ser la misma que se tiene en una zona no urbana, pues tenemos captaciones diferentes, ya las zonas son más impermeables, tenemos muy poco escurrimiento natural en condiciones de vegetación, generalmente todo es sobre las calles, alguna parte de la precipitación se capta en las edificaciones y adicionalmente pues ahora contamos con algunos problemas de contaminación de esas aguas que incluso llegan al escurrimiento natural del terreno y también hacia los sistemas que están subterráneos. De ahí que, pues bueno, los componentes principales de este ciclo hidrológico urbano, de manera natural, solamente consisten o consistirán en la precipitación, el fenómeno de evapotranspiración, la captación del agua en la vegetación y el escurrimiento que tenemos hacia el subsuelo. Sin embargo, pues como lo hemos mencionado, parte de estas aguas ya no escurren de manera natural sobre el terreno, sino que serán captadas por un sistema de drenaje pluvial propiamente o bien en los sistemas mixtos en los cuales pues obviamente sufrirá una alteración debido a que se combinará con las aguas residuales urbanas. De ahí que en muchas ocasiones pues las aguas requerirán un tratamiento para poder ser reutilizadas, ya sea para abastecimientos públicos urbanos o bien para infiltrarse al terreno y permitir la recarga de los acuíferos. Así pues podemos hacer una comparativa entre los cambios de uso de suelo que tenemos de una cuenca que
estaba escasamente urbanizada, en la cual posiblemente solo existían caminos y algunas cuantas edificaciones, en las cuales pues prácticamente el ciclo hidrológico se respeta de manera natural, a condiciones extremas en las cuales, como en muchas ciudades de nuestro país, la, las áreas verdes se han ido reduciendo, se ha incrementado la superficie impermeable y eso pues obviamente no solo incide en la baja recuperación de los acuíferos que tenemos, sino también el incremento de los daños por inundaciones. Y no solamente por evitar que esas aguas circulen de manera natural por el terreno, también incide en la ocupación que se ha tenido de las planicies de inundación, que le han ido ganando espacio la mancha urbana, y pues obviamente cuando la corriente busca su capacidad máxima para poder escurrir esos escurrimientos, pues obviamente ocupa las planicies y genera las desgracias que conocemos todos. De ahí que nuestro diseño hidrológico, hidráulico que deba llevarse a cabo en, en una zona urbana para un sistema de ese tipo, pues tenga que considerar algunas características importantes. Y obviamente lo más fundamental será determinar precisamente esa creciente o avenida máxima que puede circular en una zona urbana. Para ello, como lo hemos mencionado, tenemos diferencias muy importantes entre una cuenca urbana y una cuenca que es rural, que es más natural, en la cual pues obviamente podemos citar entre las más importantes las dimensiones de una cuenca urbana, que son obviamente mucho más pequeñas que, que una cuenca natural, y que por lo mismo, al considerar menores áreas y mayores capacidades de recorrido del escurrimiento sobre la superficie, al no tenerse prácticamente valores de pérdida por infiltración, pues entonces el tiempo de respuesta prácticamente se reduce a unos cuantos minutos, en diferencia de lo que tenemos en una cuenca rural o no urbanizada, en la cual pues puede ser incluso de varias horas o de incluso días. Y obviamente en este caso las trayectorias de flujo que también pueden ser eh, más definidas que en el caso de un escurrimiento de tipo natural. De ahí que el análisis hidrológico que se hace en zonas urbanas requiera ciertas consideraciones que pueden ser diferentes a lo que hacemos en un análisis hidrológico normal. En primer lugar, pues se considera que la lluvia se encuentra distribuida de manera uniforme con respecto a la duración de la misma. Esto es importante para tener patrones de lluvia que permitan identificar las láminas más críticas en un tiempo definido, y que esto permita que el diseño hidrológico pueda ser un poquito más eficiente. De la misma manera se puede considerar que esta precipitación se va a distribuir de manera uniforme en el área de la cuenca, sin considerar la distribución del terreno ni el posible desplazamiento que podría tener esta tormenta, que lleva o que nos llevaría a la formación de hidrogramas de respuesta diferentes, y que en estos casos muchas veces la duración de la tormenta va a exceder el tiempo de concentración o bien la duración de ese escurrimiento que vamos a considerar. Como lo vimos, como lo mencionábamos anteriormente, el tiempo de respuesta va a ser muy pequeño, y en ocasiones esa tormenta pues puede durar eh, algunos minutos más o incluso algunas horas más de lo que esperamos como escurrimiento sobre las vialidades. En cuanto al escurrimiento superficial, pues prácticamente, como lo hemos mencionado, todo el escurrimiento se tiene de manera directa sobre el terreno, se descarta
las pérdidas por infiltración que podemos tener en algunos casos y evitamos este concepto de tránsito o de propagación de avenidas a través de los cauces, puesto que todo será captado directamente por las estructuras adecuadas, se llevará hacia una tubería y mantendrá condiciones de flujo uniforme que rigen precisamente el cálculo hidráulico de estos conductos. Por lo tanto, esos fenómenos de tránsito, de propagación, que mencionan que el mismo cauce para mantener su equilibrio funciona como un almacenamiento de tipo temporal, pues aquí se evita, se evita tener en cuenta. Entonces, para que nosotros podamos diseñar un sistema pluvial, pues debemos tener en cuenta la siguiente información que debemos recabar. En primer lugar, los gastos de conducción, que serán función exclusivamente de las condiciones de la tormenta y las características del terreno, que nos va a definir precisamente los diámetros de conducción que requeriremos en el sistema pluvial. También será importante la determinación de la intensidad de la precipitación mediante algunas técnicas que ya platicaremos. Cómo se determinará las características del terreno a partir del coeficiente de escurrimiento y obviamente los periodos de retorno que se utilizarán en el diseño de los sistemas pluviales. Analicemos entonces cada uno de estos elementos que están íntimamente relacionados entre ellos. En primer lugar, será importante definir el periodo de retorno que se ocupará para nuestros sistemas pluviales. Nosotros podemos ver en la tabla que aquí se presenta las recomendaciones que el Mapas de Conagua establece para el diseño hidrológico de sistemas pluviales. Podemos observar que, pues obviamente en el caso de las poblaciones que nosotros tenemos, los periodos de retorno son relativamente pequeños. Pueden ir desde los 2 y hasta los 25 años de recurrencia. Esto porque hay que recordar que se busca en el diseño que la capacidad de las tuberías permita desalojar los volúmenes que son más recurrentes en la temporada de lluvias. No tiene ningún caso buscar que en pos de la seguridad se tengan periodos de retorno de 100 años, que por lo tanto obtendría volúmenes de escurrimiento muy grandes, que requerirían dimensiones de tubería bastante considerables, bastante grandes, que prácticamente van a trabajar con tirantes de escurrimiento muy pequeños la mayor parte del tiempo. Obviamente quisiéramos que estos sistemas eh, ayudaran a evitar las inundaciones que tenemos en nuestras vialidades, en las localidades que frecuentemente se tienen. Sin embargo, hay que recordar que esta inversión pues prácticamente va a estar, digámoslo así, trabajando a capacidades muy pequeñas y pues obviamente no se justificaría en materia económica. Por ello, los periodos de retorno son más pequeños para precisamente balancear la condición de escurrimiento con la condición económica. Algo diferente a lo que pasaría, por ejemplo, en el caso de las alcantarillas, o que pasa directamente con el análisis de los puentes de cruce en cauces, en los cuales pues obviamente se hicieron hasta para 100 o 500 años en algunos de los casos. El periodo de retorno que se selecciona para el diseño urbano, entonces estará relacionado directamente con nuestro valor de tormenta de diseño. Hay que recordar que la tormenta de diseño es ese patrón de precipitación o de comportamiento de la precipitación para la zona que vamos a tener en estudio. Para ello, generalmente recurrimos a datos de pluviómetro que se tienen en las estaciones climatológicas. En algunas otras ocasiones podemos contar con datos de pluviógrafo que
también nos permiten definir este patrón de lluvia. Hay que recordar también que la tormenta de diseño puede representarse con un valor puntual exclusivo que puede ser una lámina de lluvia o bien un valor de intensidad de tormenta. También se pueden utilizar hietogramas de tormenta que son más comunes en el análisis de cuencas no urbanas, pero bueno, también puede ser válido este tipo de valor. En el caso del diseño urbano, generalmente utilizamos datos de precipitación como lámina a partir de las curvas precipitación, duración, periodo de retorno o PDTR, o bien datos de intensidad de lluvia, que pueden ser las curvas IDF, intensidad, duración, frecuencia. No debemos olvidar que para obtener los valores de precipitación de diseño necesitamos contar con un registro histórico que viene de esta estación climatológica, que debe validarse estadísticamente a partir de un análisis de distribución de frecuencias, de distribuciones de probabilidad, que bien sabemos pueden ser distribuciones normales, log normales, gamma de 3 parámetros o distribuciones de valores extremos que comúnmente utilizamos a partir de la distribución tipo Gumbel. Una vez que obtenemos ese mejor ajuste a alguna de estas funciones de distribución, hacemos la proyección de estas láminas de lluvia para los periodos de retorno que nosotros necesitamos por norma y a continuación aplicamos alguna metodología que sirve para definir curvas PDTR e IDF. En el caso de las curvas PDTR podemos utilizar comúnmente la fórmula de Bell, en la cual necesitamos dos cocientes, que es el lluvia duración y el lluvia frecuencia, a partir de una ecuación en la cual tenemos como variables el periodo de retorno y la duración de la tormenta, y gracias al análisis del ajuste de funciones de probabilidad podemos obtener una precipitación para un periodo de retorno de 2 años con duración de 1 hora. Con ese valor exclusivamente puedo hacer el análisis para diferentes periodos de retorno y duraciones. Eso me llevará a una gráfica similar a la que se presenta, en la cual pues obviamente los valores de lámina de lluvia se irán acumulando con respecto al tiempo. La duración puede variar desde 1 minuto y hasta 24 horas, o bueno, hasta la duración que nosotros deseemos analizar. El, el valor de precipitación lo podemos obtener directamente de la gráfica, ya sea seleccionando en el eje X tenemos las duraciones de tormenta, 1 minuto o varios minutos, intersectarlo con la curva que corresponde al periodo de retorno que nosotros analizamos y entonces de manera horizontal podremos leer el valor de la lámina de precipitación que nosotros vamos a encontrar. En el caso de requerir un valor de intensidad de precipitación para obtener la avenida de diseño que estamos cuantificando, podemos utilizar el método de Cheng-Lung-Chen, que es una metodología que es muy adaptable, es muy recomendada para sistemas urbanos y que se ha ajustado por el doctor Daniel Campos Aranda para las condiciones de nuestro país. En este conocemos una fórmula en la cual está relacionada la precipitación para una hora de duración y 10 años de periodo de retorno, y en el cual también queda como variable el periodo de retorno y la duración de la tormenta. Aquí el método se concentra en determinar las constantes ABC y también el factor lluvia-frecuencia F para esta fórmula. Al hacer todo ese procesamiento, obtendremos curvas de naturaleza decreciente. Obviamente, cuando yo la lámina de lluvia la divido a mayor duración, pues obviamente
obtendremos intensidades más pequeñas. De igual manera, se puede buscar la duración en el eje X, intersectarla con la curva del periodo de retorno que corresponde y de manera horizontal definir el valor de la intensidad de lluvia. Una de las ventajas que tenemos en el cálculo es que al tener tanto la fórmula de Bell estandarizada como la de Chen, pues entonces se permite que el valor de duración entre directamente en el cálculo y no sea necesario el estar leyendo directamente el valor de una gráfica, sino obtener el valor de manera directa a partir de la ecuación. Esa precipitación que tenemos, esa precipitación neta, pues obviamente deberá tender a verse reducida por pérdidas que se tienen dentro de la cuenca. Estas pérdidas sabemos que se deben a la intercepción de la lluvia a partir de la vegetación que se tiene. En el caso de las zonas urbanas, también se incluye la intercepción por las edificaciones en las azoteas y también una parte importante que es la pérdida por evaporación. En las zonas urbanas tenemos una isla de calor un poco más alta que lo que se tendría en una cuenca rural, entonces esa primera precipitación que se puede tener en los primeros minutos, pues en lugar de infiltrarse, pues generalmente se pierde por esta evaporación de las superficies calientes. El coeficiente de escurrimiento, que es el que va a integrar todas esas abstracciones, se puede obtener a partir del número de curva, que es el propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos, en el cual se obtiene primero de manera directa la lámina de escurrimiento a partir de la lámina promedio máxima que se puede tener en la estación climatológica y proponiendo estos valores de n, número de curva, que generalmente vienen definidos en las tablas que encontramos en los libros de hidrología en general. En continuación se muestran precisamente los números de curva que corresponden a las zonas de tipo urbano, que son las que en este caso nos ocupan. Una forma más tradicional, más común que utilizamos para definir los coeficientes de escurrimiento está relacionada con el método racional americano, en el cual este coeficiente C, que se llama, pues entonces están propuestos también a partir de tablas ya definidas para zonas urbanas. Una de las variaciones que podemos tener es poder ir modificando el coeficiente de escurrimiento con respecto al periodo de retorno. En el análisis hidrológico que tenemos, que comúnmente aprendemos en la licenciatura, pues obviamente establecemos que el coeficiente de escurrimiento funciona para una cuenca que no tiene grandes niveles de urbanización. Sin embargo, en zonas urbanas, esta característica de impermeabilidad del terreno empieza a crecer con el paso del tiempo. Eso ha permitido que varios autores propongan que ese coeficiente de escurrimiento se tenga que ir ajustando de la condición inicial, que podría ser prácticamente como si no existiera urbanización, hasta la máxima que se puede esperar para el periodo de retorno y el crecimiento que se espera en la localidad. De ahí que tengamos varias tablas en las cuales se recomienda la modificación del coeficiente de escurrimiento y como podemos observar va en aumento conforme el periodo de retorno también lo hace. Esto pues obviamente nos incidirá en determinar mayores valores de escurrimiento al llegar a los 10, 25 años que establecemos en los diseños urbanos y que obviamente incidiría en obtener o en prever, mejor dicho, diámetros de conducción un poco mayores para prevenir precisamente esos casos. Para poder definir la duración de la tormenta de manera
común lo hacemos relacionándolo con lo que definimos como el tiempo de concentración. En cuencas pequeñas decíamos que ese tiempo de concentración es igual a la tormenta, a la duración de la tormenta. Hay que recordar que la definición de tiempo de concentración establece que es el tiempo total que requiere la gota que precipita en el límite más alejado del parteaguas de la cuenca para poder llegar hacia un cauce de drenaje y alcance entonces el punto de salida de esta área de aportación. Sin embargo, como ya lo vimos en las cuencas urbanas, las condiciones del escurrimiento son muy diferentes. Por lo tanto, no solamente tengo que considerar ese tiempo de escurrimiento sobre el terreno, que puede ser incluso mayor a lo que se tiene en una zona no urbana, y después el tiempo que tarda en escurrir toda esa agua captada dentro del conducto del drenaje pluvial. Por ello, este tiempo de concentración en el análisis de drenajes urbanos se tiene que dividir en estas dos componentes. Hay que tener en cuenta que eh, la propuesta en el caso de zonas urbanas considera que los tiempos de concentración totales, al sumar el tiempo de ingreso y ese tiempo de escurrimiento, no puede ser inferior a los 10 minutos. Eso me incide en que prácticamente duraciones de 1 a 10 no las tenga que considerar en la lectura o en el cálculo que pueda hacer dentro de las fórmulas de Bell o de Chen. Y esto obedece, como hemos visto por el comportamiento de las gráficas, a tener valores o de lámina de lluvia muy pequeñitos o intensidades muy altas, en el caso de las curvas IDF, que obviamente no puedan corresponder al escurrimiento que realmente tenemos en una cuenca urbana. El tiempo de ingreso, ese tiempo de escurrimiento sobre el terreno, generalmente se obtiene a partir de la fórmula de Kirchhoff. En este caso, la fórmula puede ajustarse, puede sufrir algunos ajustes en función de las condiciones del escurrimiento en una zona urbana, como lo vemos en esta diapositiva. Y el tiempo de escurrimiento se puede reducir simplemente a determinar la longitud del tramo entre pozos de visita que tenemos propuestos en el drenaje urbano y la velocidad promedio que esperamos de escurrimiento del flujo. Hay otras formas de poder definir el tiempo de concentración, considerando a otros autores y obviamente ya más dirigido, más específico para las características de las cuencas urbanas, que no solamente nos quedemos en lo que puede analizar la fórmula de Kirchhoff. Entonces, en este caso, pues tenemos algunas consideraciones como puede ser la fórmula de Kirby-Hathaway, en la cual dependo de la longitud del recorrido superficial y el coeficiente de rugosidad que puedo tener sobre el terreno. Una característica importante es que este recorrido, en la fórmula que estamos aquí presentando, no puede superar los 91.5 metros, 300 pies. Muchas de estas fórmulas se desarrollaron en Estados Unidos, como lo vamos a ver a continuación. Ese factor de resistencia, NR, pues prácticamente es similar al que tenemos como, o al que conocemos como el coeficiente de Manning. Obviamente tendrá valores mucho más altos porque está partiendo del supuesto que el escurrimiento se da sobre el terreno. Entonces, la resistencia al escurrimiento pues debe tender a ser mucho mayor a lo que tendríamos en un canal normal. También la fórmula de Kirchhoff puede ajustarse para concentrar el flujo a partir de un punto y después considerar un tercer tiempo de viaje o de recorrido una vez que el agua pluvial captada, ya se encuentra dentro de la conducción. Para ello, obviamente, se utiliza la fórmula de Manning. Otras fórmulas para calcular el tiempo de concentración de manera directa
sin incluir el tiempo de ingreso y el tiempo de escurrimiento de viaje, son las que a continuación vamos a presentar. Tenemos, por ejemplo, la fórmula de la Agencia de Aviación de Estados Unidos, que depende del coeficiente de escurrimiento, la longitud del recorrido y la pendiente de este recorrido. También tenemos otras fórmulas como la de Carter. Generalmente todas las fórmulas requieren la misma información, la longitud del recorrido y la pendiente. Solamente hay que tener en cuenta en qué unidades están los valores que se deben ingresar para que no se afecten los coeficientes y las constantes que están utilizando y se obtengan algunos errores de cálculo. En el caso de la fórmula de Carter hay que tener en cuenta que solamente aplica para cuencas con extensiones inferiores a los 20.7 kilómetros cuadrados. Lo mismo pasa con la fórmula de Eagleson, en la cual pues obviamente también decíamos hay que tener en cuenta las unidades de trabajo. Tenemos otra fórmula que puede ser igual a la de Espy-Winslow, ya ajustada, en la cual dependo de un factor de escurrimiento que aquí se llamará phi. Y una diferencia es que en lugar de necesitar o de calcularlo a partir del coeficiente de escurrimiento de la cuenca, lo que busca es el porcentaje de área impermeable que tenemos dentro de la cuenca. Es una cuestión similar. Los factores de canalización de ESPI Fi1 y Fi2 pues dependen primordialmente de esta tabla recomendada en función de si existe vegetación y las condiciones de escurrimiento. Eso es lo que me especifica cada uno de estos valores. Tenemos otra fórmula que puede ser la de Putnam, en la cual también depende del porcentaje de área impermeable. Y una propuesta por el Servicio de Conservación de Suelos, en la cual directamente se introduce el número de curva de escurrimiento que calculamos o que podemos obtener de tablas, como ya lo mencionamos anteriormente. Algunas otras fórmulas son un poco más elaboradas, ya que, como vamos a ver, no solo requieren las características del escurrimiento y una lluvia específica para un periodo de retorno de 2 años, como es la fórmula de McCuen, sino que también van a incorporar precisamente las características de la urbanización antes y después de la urbanización. Y para ello se pueden tener estas relaciones en las cuales, pues obviamente, considera la condición del escurrimiento futuro y la condición actual o la condición sin la urbanización. Con este tipo de fórmulas para determinar el tiempo de concentración, ya podemos relacionarlas directamente con la característica de la tormenta, ya que a su vez está eh, relacionada con el periodo de retorno, y a continuación podríamos proceder a determinar la avenida de diseño para cada una de las cuencas urbanas que vamos a considerar. Para ello, los espero en nuestra próxima presentación. Muchas gracias por su atención.